Se rieron de una enfermera en primera clase, hasta que un comandante de la infantería de marina vio su tatuaje y se quedó paralizado. Nadie en aquella sala de embarque imaginaba que la mujer agotada que esperaba junto al ventanal cargaba una historia capaz de silenciar a generales, empresarios y políticos. Lo único que veían era una sudadera vieja, unas zapatillas desgastadas y un rostro marcado por el cansancio. Y precisamente por eso la juzgaron. Era una fría mañana de octubre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los viajeros caminaban apresurados entre anuncios luminosos, maletas rodando y conversaciones apresuradas. Sentada sola cerca de la puerta de embarque, Elena Navarro mantenía la mirada perdida en las pistas. Tenía 39 años y acababa de terminar una guardia de 17 horas en el Hospital Universitario La Paz. Aquella noche había sido una pesadilla. Accidentes de tráfico, una parada cardíaca, 2 pacientes críticos y una familia destrozada esperando noticias detrás de una puerta. Su cuerpo apenas respondía. Sin embargo, cada año, en aquella misma fecha, tomaba un vuelo hacia Sevilla sin falta. No era un viaje de placer. Nunca lo había sido. Cuando comenzaron a llamar a los pasajeros, una empleada de la aerolínea se acercó a ella. Se llamaba Marta y llevaba varios minutos observándola. Señora Navarro. Elena levantó la vista lentamente. Sí, tenemos una situación con las plazas. Hay una sobreventa en clase turista. Hemos decidido ofrecerle un ascenso a primera clase. Elena parpadeó sorprendida. No hace falta. De verdad. Solo quiero dormir durante el vuelo. Marta sonrió. Precisamente por eso. Parece que lo necesita más que nadie. Minutos después, Elena cruzó la pasarela con una nueva tarjeta de embarque en la mano. Pensó que aquel pequeño gesto de amabilidad sería lo mejor que le ocurriría en todo el día. Se equivocaba. Nada más acomodarse en el asiento 2B, sintió varias miradas clavadas sobre ella. Primero fueron discretas. Luego descaradamente hostiles. A pocos metros, un hombre impecablemente vestido observaba cada movimiento suyo con evidente desagrado. Era Álvaro Quintana, propietario de una importante firma financiera de Madrid. Su reloj costaba más que el salario anual de muchas familias y estaba acostumbrado a que todo el mundo se apartara de su camino. Junto a él viajaba Beatriz Salgado, una conocida empresaria que aparecía constantemente en revistas de sociedad. Cuando Elena guardó su mochila de tela bajo el asiento, Álvaro soltó una risa burlona. Parece que ahora cualquiera puede sentarse aquí. Beatriz lo miró y sonrió. Supongo que las compañías aéreas ya no distinguen entre clientes y pasajeros de oferta. Elena escuchó perfectamente cada palabra. Pero decidió callar. Llevaba demasiados años viendo sufrimiento real como para discutir con personas arrogantes. Cerró los ojos e intentó descansar. Entonces escuchó otra vez aquella voz. Disculpe. Abrió los ojos. Álvaro estaba de pie junto a ella. Su mochila está invadiendo mi espacio. Lo siento. La apartó inmediatamente. Sin embargo, aquello no fue suficiente. El empresario continuó observándola de arriba abajo. Sudadera gastada. Zapatillas manchadas. Cabello recogido deprisa. Para él, aquello era imperdonable. Pidió a una azafata que se acercara. Creo que ha habido un error con este asiento. Señor, su tarjeta es completamente válida. No me refiero a la mía. Álvaro señaló a Elena. Me refiero a ella. La azafata intentó mantener la compostura. Todos los pasajeros aquí tienen autorización para ocupar sus plazas. Eso es imposible. La voz del hombre comenzó a elevarse. Mire cómo va vestida. Hay personas que pagamos mucho dinero por viajar cómodos. No para compartir espacio con cualquiera. Varios pasajeros comenzaron a observar la escena. Algunos evitaban intervenir. Otros asentían discretamente. Elena sintió como la humillación comenzaba a crecer dentro de ella. Aquella sensación era familiar. La misma que había experimentado años atrás cuando intentó reconstruir una vida que casi había perdido. Respiró hondo. No respondas. No merece la pena. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más tenso. La temperatura parecía aumentar. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Para aliviar el calor,
Se remangó la manga izquierda de la sudadera. Solo quería respirar mejor. Solo quería pasar desapercibida. Pero ese pequeño gesto estaba a punto de cambiarlo todo. Porque justo en ese momento, cuando las discusiones seguían creciendo en el pasillo de primera clase, un nuevo pasajero apareció en la entrada del avión. Era un hombre alto. Cabello gris. Espalda recta. Mirada firme. Vestía un elegante traje oscuro, pero había algo imposible de ignorar. En la solapa brillaba discretamente el emblema de la Infantería de Marina Española. Las conversaciones comenzaron a apagarse. Varias personas lo reconocieron de inmediato. Era el teniente general Alejandro Valcárcel, uno de los mandos militares más respetados del país. Álvaro sonrió al verlo. Convencido de que una figura tan importante apoyaría su queja, avanzó hacia él. General, quizá pueda ayudarnos con un pequeño problema. Pero Alejandro Valcárcel no respondió. Ni siquiera parecía haberlo escuchado. Porque en ese instante sus ojos se habían quedado fijos en algo muy concreto. Algo que sobresalía bajo la manga remangada de Elena. Un viejo tatuaje. Desgastado por los años. Un símbolo que muy pocas personas en España podían reconocer. El rostro del general perdió el color. Su maletín cayó al suelo. Y durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Como si acabara de ver a alguien que, según todos los registros oficiales, llevaba muchos años muerta. El silencio que invadió la cabina de primera clase resultó más inquietante que cualquier discusión anterior. Hacía apenas unos segundos, Álvaro Quintana se sentía dueño de la situación. Ahora observaba al teniente general Alejandro Valcárcel con una mezcla de desconcierto y nerviosismo. El militar seguía inmóvil. Sus ojos permanecían clavados en el tatuaje que asomaba en el antebrazo izquierdo de Elena. No era un tatuaje llamativo. No tenía colores brillantes ni diseños modernos. Era antiguo, gastado, casi borrado por el paso del tiempo. Pero para Alejandro Valcárcel significaba algo que muy pocos españoles podían comprender. El general dio un paso hacia adelante. Luego otro. La azafata se apartó instintivamente. La expresión del militar había cambiado por completo. Ya no parecía un hombre acostumbrado a dar órdenes. Parecía alguien que acababa de enfrentarse a un fantasma. Elena notó la intensidad de aquella mirada. Por primera vez desde que había subido al avión, levantó la cabeza. Y cuando sus ojos se encontraron con los del general, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque también ella reconoció algo. Algo enterrado muy profundo en su memoria. Durante unos segundos ninguno habló. Nadie se atrevió a romper aquel momento. Hasta que Álvaro decidió hacerlo. General, me alegra que haya llegado. Esta pasajera está causando problemas y... Cállese. La palabra cayó como un disparo. Toda la cabina quedó paralizada. Álvaro abrió la boca. No podía creer que acabaran de hablarle así. Mucho menos delante de todos. Pero Alejandro ni siquiera lo estaba mirando. Seguía observando a Elena. Finalmente habló. Dígame una cosa. Su voz había perdido toda dureza. ¿Dónde consiguió ese tatuaje? Elena tragó saliva. No esperaba aquella pregunta. Hace muchos años. Eso ya lo veo. El general señaló discretamente el símbolo. Unidad Sanitaria de Operaciones Especiales. Grupo Alfa. Año 2006. Elena sintió que el corazón se detenía por un instante. Nadie había mencionado aquel nombre en casi 20 años. Nadie. La mujer bajó la mirada. Pensé que ya nadie lo recordaba. Yo jamás podría olvidarlo. La tensión aumentó de inmediato. Los pasajeros intercambiaban miradas confundidas. Álvaro observaba la escena sin comprender qué estaba ocurriendo. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Alejandro Valcárcel dejó su maletín en el suelo. Después se cuadró frente a Elena. Recto. Perfectamente inmóvil. Como si estuviera frente a una autoridad superior. Y saludó militarmente. La cabina entera quedó congelada. Las respiraciones se detuvieron. Incluso la tripulación parecía incapaz de reaccionar. Elena abrió los ojos de par en par. No. Por favor. No haga eso. Pero el general mantuvo el saludo. Sus ojos comenzaban a humedecerse. Doctora Elena Navarro.
Creíamos que había muerto. Aquellas palabras golpearon la cabina como una explosión. Algunas personas soltaron exclamaciones ahogadas. Otras se quedaron inmóviles. Álvaro sintió cómo desaparecía el color de su rostro. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era realmente aquella mujer? Elena bajó lentamente la cabeza, como si aquella frase hubiera abierto una herida que jamás terminó de cerrar. Hace mucho tiempo de eso. Para nosotros no. La voz del general comenzó a quebrarse. Nunca lo fue. La tensión aumentó todavía más. Porque Alejandro Valcárcel era conocido por su carácter implacable. Era un hombre incapaz de mostrar debilidad. Y sin embargo estaba claramente emocionado. Entonces ocurrió otro giro inesperado. Una pasajera anciana que viajaba varias filas más atrás se levantó lentamente. Perdone. Todos giraron hacia ella. La mujer observaba fijamente a Elena. Yo la conozco. Elena frunció el ceño. La anciana sonrió con tristeza. No personalmente. Pero he visto su fotografía. Durante años. En un despacho militar. El silencio se hizo todavía más profundo. La mujer continuó. Mi hijo sirvió en Afganistán. Recuerdo perfectamente una fotografía en la base de Rota. Una fotografía de una enfermera desaparecida durante una operación de rescate. Una enfermera que salvó a decenas de soldados antes de desaparecer. Elena sintió que el estómago se encogía. No quería escuchar aquello. No quería volver allí. Pero el pasado estaba regresando. Y esta vez delante de todo el mundo. Alejandro cerró los ojos un instante. Luego volvió a mirar a Elena. No desapareciste. Sobreviviste. Ella apartó la vista. No respondió. Porque la verdad era mucho más complicada. Mucho más dolorosa. Y había una razón por la que había pasado casi 2 décadas escondiéndose del mundo. Una razón que nadie conocía. Ni siquiera el propio general. Álvaro observaba la escena completamente desorientado. Intentó intervenir. Con todos mis respetos, general, creo que se está exagerando un poco. El militar giró lentamente la cabeza. Y aquella mirada fue suficiente para hacerlo callar. Pero dentro de él comenzaba a crecer algo peor que el miedo. Porque por primera vez entendía que había humillado públicamente a alguien extraordinario. Y sospechaba que todavía no conocía ni la mitad de la historia. Entonces Elena respiró profundamente. Sus manos temblaban. Miró por la ventanilla. Durante unos segundos pareció debatirse entre el silencio y la verdad. Finalmente habló. Hay algo que ninguno de ustedes sabe. Su voz sonó débil. Pero logró captar toda la atención del avión. Ni siquiera el general conoce lo que ocurrió realmente aquella noche. Alejandro quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Elena levantó lentamente la mirada. Y las palabras que pronunció después hicieron desaparecer cualquier rastro de tranquilidad en el rostro del militar. Porque revelaban que la misión en la que todos creían conocer la verdad había ocultado un secreto durante casi 20 años. Un secreto que podía cambiar por completo la historia de varios héroes nacionales. Y ella era la única persona que seguía viva para contarlo. Las últimas palabras de Elena dejaron la cabina sumida en una tensión insoportable. Un secreto. 20 años. Una misión que todo el mundo creía conocer. Y una verdad oculta que podía cambiarlo todo. El teniente general Alejandro Valcárcel permaneció inmóvil frente a ella. Por primera vez en décadas, parecía un hombre incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué secreto? La pregunta salió casi en un susurro. Elena cerró los ojos. Durante años había evitado aquel momento. Había cambiado de ciudad. Había rechazado entrevistas. Había ignorado homenajes. Había enterrado su pasado bajo miles de turnos de hospital y noches sin dormir. Pero ya no podía seguir escondiéndose. Porque el pasado acababa de encontrarla. Todo el mundo cree que aquella operación terminó cuando explotó el convoy. Pero no fue así. Los pasajeros se escuchaban sin respirar. Incluso Álvaro Quintana parecía olvidarse de sí mismo. Necesitaba saber quién era realmente aquella mujer. Elena continuó. Aquella noche no solo intentábamos evacuar soldados heridos. Había alguien más. El general frunció el ceño. ¿Alguien más? Sí. Una niña. La sorpresa fue inmediata.
Varias personas intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Una niña? Alejandro negó lentamente con la cabeza. Eso nunca apareció en los informes. Precisamente. Porque jamás debía aparecer. El silencio volvió a caer sobre todos. Elena respiró profundamente. Tenía unos 10 años. Había quedado atrapada entre los escombros de un edificio después de un ataque. Cuando llegamos estaba gravemente herida. Nadie quería asumir el riesgo de rescatarla. Era demasiado peligroso. Pero yo me negué a abandonarla. La voz comenzó a quebrarse. Todavía podía verla. Todavía recordaba sus ojos. Su miedo. Su mano aferrándose a la mía. El general permanecía inmóvil. Cada palabra destruía la versión oficial que había conocido durante años. Entonces Elena reveló algo aún más impactante. La explosión no ocurrió por accidente. Toda la cabina quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Alejandro. Elena levantó lentamente la mirada. Fue provocada. Las palabras cayeron como una bomba. La azafata se llevó una mano a la boca. Un hombre dejó caer una revista. Incluso Álvaro abrió los ojos de par en par. Eso es imposible, murmuró el general. Eso fue exactamente lo que pensé durante mucho tiempo. Pero cuando desperté meses después en un hospital militar, escuché conversaciones que nunca debí escuchar. Conversaciones sobre errores. Órdenes equivocadas. Decisiones políticas. Silencios comprados. Alejandro sintió como un frío recorría su espalda. Porque conocía perfectamente el tipo de cosas que podían ocultarse detrás de ciertas operaciones. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente. No, respondió Elena. Nunca las tuve. Pero escuché suficientes nombres para comprender que alguien necesitaba que aquella historia desapareciera. La tensión se volvió insoportable. El avión ya había alcanzado su altitud de crucero. Sin embargo, para todos los presentes parecía que el aire se estaba agotando. Entonces ocurrió algo inesperado. Una voz surgió desde varias filas más atrás. Yo también recuerdo esa operación. Todos giraron la cabeza. Un hombre de unos 60 años acababa de ponerse de pie. Vestía ropa sencilla. Nada llamativo. Hasta que mostró una pequeña insignia metálica sujeta a su chaqueta. Alejandro abrió los ojos. No puede ser. El hombre asintió. Soy Miguel Santoro, antiguo capitán de inteligencia naval. La sorpresa fue absoluta. El general conocía perfectamente aquel nombre. Había sido una figura importante durante años. Y ahora estaba allí, sentado como un pasajero cualquiera. Miguel caminó lentamente hacia ellos. Sus ojos se posaron sobre Elena. Pensé que nunca volvería a verte. La enfermera pareció reconocerlo de inmediato. Usted. Sí. Fui uno de los hombres que investigó lo ocurrido después de la explosión. La cabina parecía atrapada dentro de una película imposible. Cada minuto revelaba algo más impactante que el anterior. Miguel respiró profundamente. Y después soltó una frase que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Elena tiene razón. Los informes oficiales estaban incompletos. Un murmullo recorrió el avión. Álvaro tragó saliva. Ya nadie pensaba en asientos de primera clase. Todo el mundo estaba completamente atrapado por aquella historia. Miguel continuó. Encontramos indicios de que alguien manipuló información durante semanas. Documentos desaparecidos. Testimonios modificados. Órdenes eliminadas. Pero antes de terminar la investigación nos obligaron a cerrarla. ¿Por quién?, preguntó Alejandro. Miguel bajó la mirada. Nunca lo descubrimos. Y ahí estaba precisamente el problema. Porque quien había dado aquella orden poseía suficiente poder para silenciar a militares, políticos y funcionarios. Un poder enorme. Durante unos segundos nadie habló. Hasta que Elena sacó algo de su mochila. Era un pequeño sobre amarillento. Desgastado por los años. Lo sostuvo entre sus manos. Nunca quise abrirlo, dijo, porque tenía miedo. Alejandro observó el sobre. ¿Qué es eso? Lo encontré entre mis pertenencias cuando salí del hospital. No tenía remitente. No tenía explicación. Solo una frase escrita a mano. El general sintió una presión extraña en el pecho. ¿Qué frase?,
Elena tragó saliva. Luego abrió lentamente el sobre. Dentro había una vieja fotografía parcialmente quemada. Y al verla, el rostro de Miguel Santoro perdió completamente el color. No, susurró. Eso no puede existir. Alejandro tomó la fotografía con cuidado. Y en cuanto la observó, comprendió por qué. Porque la imagen mostraba algo que oficialmente jamás había estado allí. Algo que demostraba que Elena había dicho la verdad. Pero había otro detalle todavía más aterrador. En una esquina de la fotografía aparecía claramente el rostro de un hombre. Un hombre que ambos reconocieron al instante. Un hombre que actualmente ocupaba uno de los cargos más poderosos de toda España. Y que llevaba 20 años asegurándose de que nadie hablara de aquella noche. Durante varios segundos nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. La fotografía seguía temblando entre las manos del teniente general Alejandro Valcárcel. El silencio era tan profundo que incluso el ruido de los motores parecía haberse desvanecido. Porque el hombre que aparecía en aquella imagen no era un desconocido. Era alguien cuya cara aparecía constantemente en televisión. Alguien con influencia suficiente para mover ministerios enteros. Alguien considerado un héroe nacional. Miguel Santoro fue el primero en reaccionar. Dios mío. Su voz salió apenas como un susurro. Alejandro volvió a mirar la fotografía. Luego observó a Elena. ¿Sabías quién era? Ella negó lentamente. No al principio. Lo descubrí años después. Por eso nunca enseñé la fotografía. Por eso desaparecí. La tensión aumentó de inmediato. Porque ahora todos comprendían algo inquietante. Durante 20 años, Elena no había vivido alejada del pasado por casualidad. Había vivido escondida. Álvaro Quintana, que hasta hacía poco se creía la persona más importante del avión, permanecía completamente inmóvil. Ni siquiera se atrevía a intervenir. Todo lo que había dicho antes parecía insignificante. Ridículo. Entonces Alejandro hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Por qué vuelas a Sevilla cada año? Elena bajó la mirada. Su expresión cambió. Como si acabaran de tocar la herida más profunda de todas. Porque allí está ella. ¿Ella? Preguntó Miguel. La niña. La misma niña que rescaté aquella noche. El impacto fue inmediato. Varias personas se incorporaron en sus asientos. Alejandro sintió un escalofrío. Espera. ¿Sobrevivió? Elena asintió lentamente. Sí. Y esa fue la verdadera razón por la que nunca hablé. La cabina volvió a quedarse en silencio. Porque aquello cambiaba completamente la historia. Durante años todos habían creído que Elena era la única superviviente. Pero no era así. Había otra persona. Alguien cuya existencia jamás apareció en ningún informe. La niña sobrevivió. La protegieron durante años. Cambió de identidad. Y hoy tiene 30 años. Alejandro apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y ella sabe quién eres? Los ojos de Elena comenzaron a humedecerse. Sí, porque fui yo quien la crió. La sorpresa fue absoluta. Incluso Miguel Santoro abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Preguntó. Cuando desperté en el hospital, descubrí que no tenía familia. Sus padres habían muerto meses antes. No quedaba nadie. Nadie excepto yo. La voz de Elena empezó a quebrarse. Así que cuando terminé mi rehabilitación solicité su tutela. Me mudé. Cambié de vida. Y me convertí en su madre. Varias personas comenzaron a secarse discretamente las lágrimas. Porque de repente todo encajaba. El silencio. Las desapariciones. Los años de anonimato. La necesidad desesperada de mantenerse lejos de los focos. Elena no había huido por miedo. Había protegido a alguien. Pero entonces Miguel hizo una pregunta inesperada. ¿Y la fotografía? La expresión de Elena cambió nuevamente. Porque aquel era el verdadero problema. La verdadera razón por la que seguía viajando cada año. Porque hace 3 semanas alguien intentó comprarla. Alejandro sintió cómo se endurecía su rostro. ¿Qué quieres decir? Recibí una llamada. Una oferta. Mucho dinero. Demasiado dinero. La condición era entregar la fotografía y olvidar todo para siempre. El militar intercambió una mirada con Miguel. Aquello significaba una sola cosa.
Alguien sabía que la evidencia seguía existiendo. Y estaba intentando recuperarla. ¿Cuándo ocurrió? Hace exactamente 3 semanas. Respondió Elena. Y ayer recibí una segunda llamada. Esta vez no fue una oferta. Fue una amenaza. La tensión se disparó. Algunos pasajeros parecían incapaces de apartar la vista. ¿Qué amenaza?, preguntó Alejandro. Elena respiró profundamente. Me dijeron que dejara de viajar a Sevilla, que no asistiera al aniversario, y que olvidara para siempre lo que ocurrió aquella noche. Miguel palideció. Eso significa que te han estado vigilando. Lo sé, respondió Elena. Por eso llevo meses pensando si debía entregar la fotografía. Por eso tenía miedo de subir a este avión. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata en Alejandro. El militar sacó su teléfono. Marcó un número. Esperó unos segundos. Cuando la llamada fue respondida, habló con una autoridad que hizo que incluso la tripulación se pusiera nerviosa. Necesito un equipo de seguridad en cuanto aterricemos. Nadie se acerca a Elena Navarro. Nadie. Colgó. Luego volvió a mirarla. Ya no está sola. Pero Elena no parecía tranquila. Porque había algo más. Algo que todavía no había contado. Algo que llevaba años ocultando. Alejandro lo notó. ¿Qué pasa? Ella permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente abrió su mochila una vez más. Sacó un pequeño cuaderno negro. Muy antiguo. Desgastado. Miguel lo reconoció al instante. No puede ser. Susurró. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué es? El antiguo capitán de inteligencia parecía incapaz de apartar la vista. Es el diario operativo. El original. La única copia que sobrevivió. La única prueba que podría demostrar todo. La respiración de varios pasajeros se aceleró. Pero Elena negó lentamente. No. No es la única prueba. Alejandro la observó. Entonces comprendió que aún faltaba la revelación más importante. ¿Hay algo más?, preguntó. Elena asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque la persona que aparece junto a ese político en la fotografía no era un testigo. No era un militar cualquiera. Era alguien mucho más importante. Alguien que todos creyeron muerto durante 20 años. Alguien que, según los registros oficiales, jamás salió con vida de aquella operación. Y hace apenas 4 días. Recibí una carta escrita por él. La cabina entera quedó paralizada. Nadie respiraba. Nadie se movía. Las últimas palabras de Elena habían convertido aquel vuelo en algo imposible de olvidar. Hace apenas unas horas era una enfermera agotada siendo humillada por su apariencia. Ahora era el centro de una historia capaz de sacudir los cimientos de 2 décadas de silencio. Alejandro Valcárcel la observó fijamente. ¿Una carta? Elena asintió. Con manos temblorosas abrió el bolsillo interior de su mochila. Extrajo un sobre cuidadosamente doblado. Estaba desgastado por el uso. Como si hubiera sido leído muchas veces. La enfermera lo sostuvo durante unos segundos antes de entregárselo al general. Alejandro lo abrió lentamente. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas a mano, su expresión cambió por completo. Primero incredulidad. Luego sorpresa. Después algo mucho más profundo. Emoción. ¿Quién es?, preguntó Miguel Santoro. El general levantó la vista. No puede ser, susurró. Todos lo creíamos muerto. Elena bajó la mirada. Yo también. Durante muchos años. Hasta que apareció esa carta. La tensión se volvió insoportable. Finalmente Alejandro leyó en voz alta una parte del mensaje. Si estás leyendo esto, Elena, significa que por fin encontré el valor para salir de las sombras. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. Yo sobreviví. Y he vivido escondido desde entonces porque había personas muy poderosas interesadas en que jamás hablara. Miguel cerró los ojos. Como si acabara de confirmar una sospecha que llevaba años persiguiéndolo. ¿Quién la escribió?, preguntó. Elena respiró profundamente. Coronel Javier Montes. El impacto fue inmediato. Incluso Alejandro dio un paso atrás. Porque Javier Montes no era un nombre cualquiera.
Había sido considerado uno de los militares más valientes de su generación. Su desaparición había sido utilizada durante años como símbolo de sacrificio nacional. Monumentos, homenajes, reconocimientos. Todo construido alrededor de la certeza de que había muerto. Pero no había muerto. Había sobrevivido. Y durante 20 años había permanecido oculto. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Porque fue testigo, respondió Elena. Vio quién dio las órdenes. Vio quién manipuló la operación. Y entendió que si hablaba, no sobreviviría mucho tiempo. La cabina permaneció en silencio. Entonces el comandante militar observó nuevamente la carta. Había una dirección escrita al final. Una dirección en Sevilla. Elena asintió. Por eso viajo allí. Hoy iba a reunirme con él por primera vez. La revelación dejó sin palabras a todos. Después de 20 años. Después de una vida entera marcada por cicatrices, pérdidas y silencio. Elena estaba a punto de reencontrarse con una persona que había regresado de entre los muertos. Pero el destino todavía guardaba una última sorpresa. En ese mismo instante, la voz del comandante de cabina sonó por los altavoces. Señoras y señores, comenzamos nuestro descenso hacia Sevilla. El avión aterrizó 40 minutos después. Sin embargo, nada preparó a los pasajeros para lo que encontrarían al llegar. Cuando las puertas se abrieron, Alejandro Valcárcel se puso de pie. Nadie abandonó su asiento. Todos esperaban. Todos observaban a Elena. La misma mujer que horas antes había sido despreciada. La misma mujer que había soportado insultos en silencio. El general la acompañó hacia la salida. Y cuando cruzaron la puerta de embarque, Elena se detuvo en seco. Frente a ella había decenas de personas. Militares. Médicos. Bomberos. Veteranos. Todos alineados en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Entonces una orden resonó por toda la terminal. Saluden. El sonido fue instantáneo. Decenas de manos se elevaron al mismo tiempo. Un homenaje perfecto. Impecable. Dirigido exclusivamente a ella. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Elena. Porque por primera vez en 20 años ya no estaba escondida. Ya no era un fantasma. Ya no era una superviviente olvidada. Era una heroína reconocida. Entonces ocurrió algo más. Entre la multitud apareció un hombre de cabello completamente gris. Avanzó lentamente. Sus ojos estaban llenos de emoción. Y aunque los años habían cambiado su aspecto, Elena lo reconoció al instante. El sobre cayó de sus manos. No. Susurró. El hombre sonrió. Hola, doctora. La voz era la misma. Elena comenzó a temblar. Javier Montes. Vivo. Frente a ella. Después de 20 años. Durante unos segundos ninguno pudo hablar. Simplemente se observaron. Dos personas unidas por una noche que cambió sus vidas para siempre. Finalmente Javier se acercó. Y la abrazó. La terminal entera rompió en aplausos. Algunos lloraban. Otros sonreían. Incluso Alejandro tuvo que secarse discretamente los ojos. Pero la historia aún guardaba un último acto de justicia. Porque Javier no había llegado solo. Junto a él caminaba una joven mujer de unos 30 años. La niña que Elena había rescatado. La niña que había criado. La niña por la que había sacrificado su anonimato, sus sueños y gran parte de su vida. Cuando la joven abrazó a Elena, toda la terminal comprendió la verdad. Los verdaderos héroes rara vez buscan reconocimiento. Rara vez hablan de sus heridas. Rara vez exigen respeto. Simplemente hacen lo correcto cuando nadie más está dispuesto a hacerlo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Álvaro Quintana apareció detrás del grupo. Había permanecido en silencio durante todo el aterrizaje. Ahora tenía los ojos húmedos. Se acercó lentamente. Miró a Elena. Y por primera vez desde que la conoció, dejó a un lado el orgullo. Lo siento. No era una disculpa elegante. No era perfecta. Pero era sincera. Elena lo observó durante unos segundos. Después sonrió. Una sonrisa tranquila. Serena. La sonrisa de alguien que había aprendido que el respeto no se exige. Se inspira.
Aquella mañana había subido al avión siendo juzgada por una sudadera vieja y unas zapatillas desgastadas. Horas después descendía rodeada de honor, gratitud y admiración. Y mientras caminaba junto a las personas que había salvado y las que habían salvado su propia vida, comprendió algo que nunca volvería a olvidar. Las apariencias pueden engañar. Los títulos pueden impresionar. El dinero puede comprar privilegios. Pero el verdadero valor de una persona siempre se revela en los sacrificios que hizo cuando nadie estaba mirando. Y esa verdad, finalmente, había quedado a la vista de todos.